1 nos dice qué es clustering, y bueno, clustering, también llamada técnica de agrupamientos o técnica de segmentación, permiten la identificación de tipologías o grupos donde los elementos guardan una gran similitud entre sí y muchas diferencias entre otros grupos. Se pueden segmentar, por ejemplo, un colectivo de clientes, índices financieros, zonas forestales, por ejemplo. El clustering también las herramientas de clustering están basadas en múltiples tipos de técnicas, como estadísticas, empleo de algoritmos matemáticos, redes neuronales para el tratamiento de registros. El siguiente punto es ¿qué es la distancia euclidiana? La distancia euclidiana es un número positivo que indica la separación entre dos puntos en un espacio, donde se cumplen los axiomas del teorema de geometría de Euclides. La distancia entre dos puntos A y B de un espacio euclidiano es la longitud del vector A y B perteneciente a la única recta que pasa por dichos puntos, como podemos ver en la recta negra que en la imagen. El segundo punto es el proceso que describamos, el proceso de agrupamiento. El proceso de agrupamiento consta de una serie de pasos para realizar un correcto procesamiento de agrupamiento. Tenemos el primer paso es la selección o extracción de características. La selección y extracción de características elige las características más relevantes del conjunto de candidatos, mientras que la extracción de características utiliza algunas transformaciones para generar funciones útiles y novedosas a partir de los originales, digamos. La característica ideal debería ser útil para distinguir patrones pertenecientes para distinguir patrones patrones pertenecientes a diferentes clústeres que sean inmunes al ruido y fáciles de extraer e interpretar. El segundo paso es el diseño o selección de agrupamiento, de algoritmos de agrupamiento. En este paso se suele combinar con la selección de una correspondiente medida de proximidad y la construcción de una función de criterio. No existe un algoritmo de agrupamiento que pueda usarse universalmente para resolver todos los problemas. Por lo tanto, es importante que investigar cuidadosamente las características del problema para seleccionar y diseñar una estrategia de agrupamiento apropiada. El siguiente paso es la validación de clúster. En este caso, los estándares y los criterios de evaluación de evaluaciones efectivas son importantes para proporcionar al usuario un grado de confianza en los resultados de agrupamiento. Activas y no deben tener preferencia por ningún algoritmo. Deberían ser útiles y tendrían que responder a preguntas de cuántos clústeres están ocultos en los datos, o si los clústeres obtenidos son significativos o no. El siguiente paso es la interpretación de los resultados. Aquí el objetivo final del proceso de agrupamiento es proporcionar a los usuarios información valiosa a partir de los datos originales, de modo que puedan resolver los problemas encontrados. Aquí los expertos van a interpretar la partición de datos y van a definir si es necesario realizar más experimentos o más análisis para garantizar la fiabilidad del conocimiento extraído. Ese es el punto 1, profe. Nos dice, describen qué consisten los valores atípicos o outliers. Técnicamente, los valores atípicos o outliers son las puntuaciones extremas al valor medio de una variable. Es decir, valores que están fuera, son valores extremos que en general deforman el modelo de regresión de por ejemplo, en este caso en el que se ve,
deformaría el modelo de regresión si se traza en forma de línea. Estos valores generalmente son observaciones aisladas que en la mayoría de los casos son eliminadas, aunque pueden considerarse si en un contexto multivariante, es decir, que para una variable consista como un valor atípico, pero en otra variable pueda tener un valor que sea considerado. Los valores atípicos se pueden categorizar dependiendo cómo ocurre la observación o el acontecimiento, porque puede ser un acontecimiento extraordinario, puede ser un error de medición, puede ser también errores en la carga o en la captura de los datos. Así que, y sobre todo, tienen mucha influencia en las muestras más pequeñas. Bien, eso es lo que sería con lo que son los valores atípicos. La parte B nos dice que explica los métodos K-means y K-medoids. Bien, el método K-means es un método de agrupamiento de aprendizaje no supervisado, es decir, que va encontrando los grupos, va clasificando los grupos sin necesidad de tener, de forma automática, mejor dicho, no necesita que se le dé un valor para aprenderlo. El mismo algoritmo va clasificando de acuerdo a una función de similitud. El método en sí consiste que en la muestra se ubican 3 puntos aleatoriamente en el conjunto de muestras que se convierten a ser los centroides, los K-centroides definidos por el usuario. De ahí a cada valor del dataset se calcula la función objetivo hacia el centroide más cercano. Puede ser que la distancia euclidiana cuadrada o cualquier otra que se haya definido. Y entonces ahí se van armando ya lo que son los clústeres. Cuando ya todos los objetos son asignados al centroide más cercano, quedan conformados ya los clústeres. Y se recalculan nuevamente se va repitiendo nuevamente o mejor dicho, se calcula la performance del propio clúster, viendo que si el centroide dado es el mejor, o está en el medio del clúster. De no ser así, se reubican nuevamente los centroides y se vuelve a asignar nuevamente cada elemento a un clúster diferente. Y el proceso se realiza hasta que se estabilice o que se llegue a una cantidad máxima de iteraciones. O como dice, hasta que no se mueven ya. En el K-medoids representa una mejora respecto al K-means porque no tiene menos sensibilidad a lo que son los casos atípicos o outliers. Básicamente se difiere con el K-means que no ubica por centroides sino por medoides, y son valores, por decir así, como valores medios que al iniciar el algoritmo se asigna de manera aleatoria los medoides en el conjunto de muestras. Y al igual que ya en el K-means se va asignando a cada objeto de la muestra al K-medoid más cercano de acuerdo a la función objetivo. El siguiente se recalcula la función objetivo si se cumple con que están bien asignados, por decirlo, que tienen la mejor asignación o sea, se calcula su costo total, la performance. Y después se elige un objeto que no sea del clúster, pero que no sea el medoide, aleatoriamente. Y se calcula nuevamente el costo total, verificando que si hay una mejora, se intercambia el medoide por dicho elemento, convirtiéndose en el medoide y recalculando nuevamente en los pasos 2 y 3. Y eso sería todo. A nosotros nos tocó DBSCAM, que es la agrupación especial basada en densidad de aplicaciones con ruido. Es un método de aprendizaje popular no supervisado
utilizado en la construcción de modelos y algoritmos de aprendizaje automático. Bueno, las ventajas de DevScan es que es excelente para separar grupos de alta densidad versus grupos de baja densidad dentro de un conjunto dado. Es excelente para manejar valores atípicos dentro de un conjunto de datos. No necesita que se especifique el número de clúster. Es más fácil de implementar y de entender. Con este método se puede garantizar que cada clúster tendrá un mínimo número de puntos. Como ejemplo de este método es Netflix, por ejemplo, que puede identificar los gustos de los programas, digamos de las películas, según el historial, y así identificar otros clientes que también pueden tener los mismos gustos. Este algoritmo agrupa los puntos que están más cercanos respecto a alguna métrica. Comúnmente se utiliza la distancia euclidiana. Además, para este algoritmo se tiene que cada clúster contendrá un mínimo, bueno, eso es lo que ya dije, de puntos. Bueno, otra cosa es el dendrograma. No puedo ver la diapositiva de mi compañera. Ya está la diapositiva, sí. Bien. Bueno, el dendrograma es un diagrama de árbol que muestra los grupos que se forman al crear conglomerados de variables en cada paso y sus niveles de similitud. El nivel de similitud se mide en el eje vertical. Por ejemplo, en el ejemplo tenemos el grupo A y el grupo B, que son los grupos que unimos al tener mayor similitud entre ellos. En primer lugar, si estaríamos comparando los grupos A, B, C y D, E y E, en este momento no tenemos la tablita acá, digamos, la teníamos en el otro punto, pero si hacemos la distancia euclidea, por ejemplo, y obtendríamos que estos dos puntos tendrían valores similares, entonces decimos que están en un mismo nivel de similitud. Por eso se mide en el eje vertical, o sea, A y B tienen el mismo nivel y B y E tienen el mismo nivel de similitud. Alternativamente se puede mostrar el nivel de distancia y las variables se especifican en el eje horizontal. Como observamos, en el eje horizontal tenemos A, B, C, D y E. Eso sería todo, profe. Te explique qué es text mining y web mining. Text mining es un conjunto de técnicas que analiza grandes volúmenes de texto y grandes cantidades de textos, ya sea de manera automática o semiautomática, aplicando unos ciertos patrones. Por ejemplo, retirar palabras que no sumen al proceso, por ejemplo, palabras como el, la, los, yo, ciertos filtros, para poder así identificar palabras claves en todo el texto. Como podemos observar, se observa con mayor tamaño palabras que más se repiten. En web mining es un proceso fundamental para cualquier empresa que cuente con una página web. Hace uso de unas técnicas o unas herramientas para analizar, extraer información y así mejorar su uso y garantizar un mejor uso. Tenemos
disculpe. Tenemos tipos de web meaning, de contenido que se enfoca particularmente en textos, en multimedia, en documentos, imágenes, todo lo que muestra al usuario para valorar su calidad como visitante. Web Structure, que es estructuradas relaciones, que son encargadas de valorar los enlaces que hay en los sitios y así determinar cómo se conectan con el resto de la web. Y el de usabilidad, que estudia los pasos de los usuarios y su actividad, para así comprender posibles comportamientos y tendencias que tienen los usuarios. Sí, profe. La consigna que aplicamos el método de Camin, el operador cluster Camin, como defecto, por defecto nos daba el K igual a 2. Esta era la imagen que obtuvimos de la herramienta Rapiminer. Y también nos pedía arrojar con distintos números de clúster. Ay, lo siento. Y bueno, estos fueron los resultados que lanzaron los distintos K con los números de clúster. Para K igual a 2, para K igual a 3, para K igual a 5. Para el punto B, que pedía que indique la cantidad de clúster adecuado, una manera era ver el número de datos en cada clúster que sea equitativo. Y bueno, la otra manera era aplicando el operador clúster distancia performance, que nos permitía calcular la distancia promedio entre el punto y el centroide, probando para diferentes números de cada clúster. Y bueno, con eso se arma una tabla con los valores de K y las distancias promedios al centroide. Y se obtuvo para nosotros un valor óptimo fue un K igual a 5, podría también ser un 6, porque ya los restantes valores ya se van estabilizando. Y con ello se obtuvo para el punto C nos pedía que realicemos el gráfico de cómo quedaron los clústeres. Bueno, como óptimo nosotros clúster que obtuvimos fue número 5, así que por eso tenemos 5 clústeres. Eso nomás nos pedía el punto 2, la aplicación del método KMeDois. Utilizamos el archivo GPS Finlandia para detectar, digamos, los clústeres posibles. Cuando utilizamos el operador KMeDois, nos damos cuenta que tenemos valores atípicos, con los cuales tenemos que tratar de eliminarlo para que los resultados sean o sea, para que tengamos los clústeres como menos posible. Acá en la siguiente gráfica, no sé si se ve, vemos que aplicamos el operador filter y vemos que un achatamiento ahí cuando queremos ver los valores atípicos lo hacemos por medio del gráfico de boxplot. Y vemos que ahí se eliminaron porque los gráficos de boxplot se achataron. Después tenemos que sacar, digamos, qué cantidad de clúster somos los que vamos a utilizar para formar los grupos de clúster, y vemos que el óptimo serían 4 y un máximo de iteraciones de 10. Lo que nos lleva al siguiente gráfico, en la que vemos que todavía no se eliminaron del todo los valores atípicos, y entonces procedemos a utilizar nuevamente el operador filter y podemos observar que visualizando los datos vemos mucha distribución de datos donde se encuentra la mayor cantidad de datos con respecto a los valores máximo y mínimo. Entonces tenemos que sacar esos valores atípicos
por lo tanto, como para la longitud, tanto como para la longitud. Y nos damos cuenta que los clústeres se reducen a 2 con un máximo de iteraciones de 10. Y el gráfico que está al lado nos muestra, digamos, los resultados. Sí, eso sería. Nos tocó el punto 3 de la práctica que dice desarrolle el ejercicio de text meaning con el archivo frase y explique la función de cada operador. Acá vemos el diseño del modelo, donde text meaning frases es el operador process document from file, del cual se va a generar los vectores de palabras a partir del archivo frases.txt. Y el de leer resultados es el operador del redirexel para graficar los resultados obtenidos del text meaning. A continuación vemos los suboperadores del text meaning frases, donde acá por parte de la consigna nos pide explicar la función de cada operador, donde tokenize va a separar las frases en token y donde se va a poder indicar el carácter a utilizar. En el caso se lo dejó por defecto en non-letters. Después tenemos el from case, que va a transformar todos los caracteres a minúscula o mayúscula, según se indique. Para este caso se utilizó las minúsculas. Después tenemos el filter stop word, que va a filtrar los tokens que van a coincidir con cualquier stop word indicado en un determinado archivo. Para el caso se utilizó el archivo stopword-es.txt que pasó la cátedra. El filter token, que va a realizar un filtrado por la longitud de los tokens. Para este caso va en un mínimo de 4 y un máximo de 25 caracteres. Después tenemos el stem, que va a aplicar el algoritmo stemming, que es el método para reducir la palabra a su raíz, y se seleccionó en un lenguaje español. Y el último es el generate engrams, que permite combinar los tokens, y acá se definió una longitud máxima igual a 2. Acá podemos ver los operadores que utilizamos. Y finalmente los resultados obtenidos, donde podemos ver que la raíz de la palabra más repetida en el archivo de frases para una mejor visualización de los resultados, y se realizó un gráfico workload siendo el peso la cantidad de las repeticiones de cada palabra. Eso sería el punto. Punto 4 lo que nos pide es que elija una página web o varias de su interés y aplique el operador paralelo. Explique y desarrolle el concepto de web meaning del archivo de página. Bueno, para eso se instaló la extensión web meaning en RapidMiner. La página que o sea, la dirección que elegimos fue la siguiente. Y bueno, se empezó a utilizar el operador getPage, que envía una solicitud GET a través del HTTP. La página de vuelta se genera como un documento en ese caso. Al ejecutar este operador, se obtiene esta página web. Como se puede observar, el documento que se genera está en lenguaje HTML, pero lo que necesitamos es en texto. Para extraer el mismo se emplea el operador extract context. Bueno, el operador extract context lo que hace es extraer el texto de la página web. Cuando ejecutamos este operador se puede observar este resultado. Para filtrar se usó el operador filter stop word, que es lo que hace o sea, filtra las palabras que no aportan significado al documento. Después se debe elegir un archivo en donde se encuentran la stop word, ya que RapidMiner no cuenta
y no tiene filtros para las palabras en español. Y por último se usa el operador filter token length. Este operador filtra los tokens en función de su longitud. Bueno, acá como podemos observar son los resultados que se obtuvieron. Y después acá hay ya lo que se obtuvo, profe. Eso sería la explicación del punto 4.